Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de su podcast Sin Editar de Proyecto 52. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por estar en una oportunidad más, en un episodio más. Estamos muy agradecidos de que nos puedan escuchar en este día, una tarde, en la mañana, en cualquier hora del día pueden estar conectados con nosotros y gracias porque hemos visto que todo lo que hacemos ha sido de bendición para cada uno de ustedes y todo lo que nos vienen escribiendo también en este tiempo, ¿no? Hoy tenemos nuevamente una invitada especial que ya la tuvimos la semana pasada, pero que hoy hemos querido compartir un tema más con ustedes, así que estamos nuevamente con Gabriela Melgar en un tema especial, así como lo fue la semana pasada, hoy será un tema especialísimo también. Gaby, ¿cómo estás nuevamente? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme nuevamente, un placer compartir con ustedes todas nuestras vivencias y experiencias en el Señor. Buenísimo, hoy, como ven en el tema, el título, mejor dicho, del tema, del episodio, es la sexualidad, ¿no? Una sexualidad sana, una sexualidad correcta, casi como el tema anterior, pero con sexualidad. Y es un tema que yo no quería tocarlo solo, quería tocarlo con alguien que me acompañe, porque si bien uno conoce de sexualidad, conoce algo de sexualidad en el Señor y todo lo que uno quiere saber, pero tocarlo con una persona que creo que tiene bastante conocimiento en esto es súper importante. Entonces, Gabriela, para quienes no conocen, tiene un diplomado, por así decirlo, un posgrado en teología del cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad que me parece buenísimo que Gaby nos pueda acompañar hoy para conversar este tema, ¿no? Muchas Gaby, gracias por la introducción. ay, sí, la verdad ha sido larga. Gaby tiene un matrimonio ya hace, ¿cuánto tiempo, Gaby? ¿Gana hace unos 5 años, por lo menos? 5 años en septiembre. ¿Y cómo sé cuánto tiempo cumplí acá? Creo que ni Julio, ¿sabes? No, ajá. Lleva ya 5 años de casada y la verdad que yo con las conversaciones que he tenido con Gabriela han sido muy enriquecedoras a nivel del matrimonio, ¿no? Y de la sexualidad sobre todo. Y es por eso que he querido tenerla hoy, porque como les decía, tiene mucho conocimiento y sabe mucho del tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Entonces, Gaby, ¿vos crees que hablar de sexualidad es un tema tabú, como se dice, dentro del catolicismo, dentro del cristianismo? Sí, yo creo que termina siendo un tema tabú porque terminamos no conociendo, no sabiendo, no nos enteramos, ¿no? Entonces tenemos una imagen de la sexualidad, un concepto de qué es la sexualidad, de qué es lo que tiene que ver, es como que automáticamente todo el tema de la sexualidad hasta pareciera ser un opuesto a los temas de Dios, a los temas espirituales, como que cómo vas a hablar de sexualidad y de Dios. Entonces termina siendo sí un tema tabú, un tema eh, que hemos dejado bien hacia atrás, como que no se conversa, no se charla. Ahora tenemos mucha más apertura de la que teníamos antes, ¿no? El trabajo que San Juan Pablo II hizo con la teología del cuerpo ha abierto puertas y barreras y ventanas y balcones y todo para que podamos conversar del tema, ¿no? Pero hasta hace unos años atrás era totalmente tabú. Aparte que tenemos un concepto de sexualidad un poco distorsionada, ¿no? Y eso que incluso hablo dentro del ámbito cristiano, ¿no? Sí. No es solamente que las personas que no conocen al Señor piensen cosas que no son correctas dentro de la sexualidad, sino que también nosotros algunas veces las tenemos mal encaminadas, ¿no? Y eso es por falta de conocimiento, por falta de ponerse a leer lo que decía, ¿no, Gabriel? La teología del cuerpo, que son tomos realmente excepcionales del Papa Juan Pablo II, que habla de esta realidad, de esta libertad que tenemos en nuestra sexualidad, ¿no? Sí, totalmente, porque tenés los dos extremos, ¿no? Y como siempre, y en todo, los extremos son malos. Tenés el extremo de vivir la sexualidad como un objeto, como una transacción, como un bien que yo poseo y transo e intercambio y viva la vida, si querés.
Y tenés el otro lado que está dentro de la iglesia, una sexualidad desvirtuada, una visión sucia de la sexualidad, una visión Reprimida. limitada, reprimida, limitada, puritana de la sexualidad. Entonces, ambas, que son extremos, que son opuestos, ambos te llevan a una vivencia desequilibrada de la sexualidad, ¿no? Ambos extremos están totalmente alejados de lo que el Señor pensó para la sexualidad en la vida humana. Caigamos en cuenta de que muchas veces se ha dicho, ¿no? O sea, porque a mí me han preguntado, ¿no? O sea, pues se dice de que, ¿por qué a Dios no le gustan las relaciones sexuales? Me han dicho a mí una vez. Y eso, Claro, pero ¿qué? O sea, no es así. O sea, no tenemos ¿cómo lo esa. sabes? O sea, a mí me sorprendieron cuando me dijeron eso. De verdad, alguien me dijo, ¿por qué Dios odia las relaciones sexuales? Y yo me quedé así de, Claro, porque pero nosotros terminamos diciendo, no, es que el sexo es pecado, digamos. sí, Entonces, pero ¿por qué es ¿por pecado? qué? ¿Qué lo hace pecado? Entonces es como que si el sexo fuera pecado. Y Claro, ahí tenés criterios, me para equivoco. empezar, erróneos respecto a lo que es pecado. O sea, un objeto no es un pecado. O sea, el pecado está en mí. Y yo hago que un objeto, que una acción, que un gesto, que una palabra se convierta en pecado. El objeto, el bien, la persona como tal, en su propia esencia y naturalidad, no es pecado. Entonces, como hablamos mal, terminamos entendiendo mal. Entonces, el sexo es pecado, decimos, algo no puede ser pecado por su propia cuenta. El pecado está en la humanidad, está en mí. Y yo puedo usar, imagínate, la palabra no es pecado, pero yo puedo utilizar la palabra para pecar, porque puedo utilizar la palabra para lastimar a alguien más, porque puedo tergiversar, porque puedo, qué sé yo, juzgar, porque puedo colocarme como los fariseos. Claro, Y la claro. palabra no es pecado, ¿me entendés? El pecado está en mí. A mí me impresiona porque tenemos esta idea tan alejada de Dios, incluso dentro de los que seguimos al Señor, que uno piensa, ¿no? Si Dios en mi intimidad, gracias, hasta la puerta, mi noche de intimidad conmigo y mi esposa, el Señor no entra aquí, ¿no? O sea, como si Sí, Dios no totalmente. llega a bendecir tu intimidad, ¿no? O sea, tenemos esa idea tan equivocada. Y, por ejemplo, lo que vos decías ahorita, ¿no? La relación sexual no es pecado. Solo es pecado cuando se hace fuera de los parámetros y se la lleva mal, ¿no? Claro. Se la hace mal. Entonces, cuando ya vemos la relación sexual como algo cotidiano, algo normal, que yo puedo hacer y deshacer, que no tiene sentido para mí, que es algo más, que es un objeto, no voy a entender lo sagrado de la relación sexual. Inclusive dentro del matrimonio, ya siendo cristiano. Exactamente. Y porque tenemos una comprensión errónea, entonces de repente, imagínate, bueno, yo hice un pacto de castidad, voy a llegar virgen al matrimonio, como si la castidad fuera simplemente Cuando sos la soltero. abstinencia, digamos, no, claro, cuando sos soltero. Entonces de repente decir, bueno, voy a llegar virgen al matrimonio, no voy a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son pecado, digamos, no es pecado tener relaciones sexuales. Bueno, y a mí me acuerdo muy bien que una persona hizo una pregunta, ¿qué canal mágico, qué varita mágica tiene el matrimonio que el día antes tuviste relaciones, no estabas casada, es pecado, y el día siguiente estás casado, tenés relaciones y ya no es pecado? Correcto. Y vos decís, no funciona así. No es con lo que te digo, no es el acto como tal que es el pecado. Es la vivencia que yo tengo de este acto que lo convierte en pecado. Y puedo estar pecando teniendo una relación sexual fuera del matrimonio como dentro de mi matrimonio, porque todo está en cómo le estoy viviendo. ¿Cuál es el fin detrás de ese acto? ¿Qué fin busco alcanzar en este acto sexual? Por ejemplo, a mí me dijeron una vez, ¿por qué Dios no quiere que disfrutemos? Porque Dios no quiere Sí, que yo es un argumento disfrute. muy usado. Pero si yo soy Ajá, joven, porque está puedo en contra del disfrutar. placer. Sí, porque Dios, no, Dios está en contra del placer. Y es algo tan apartado de la realidad. Porque la relación sexual es algo placentero, pero no solamente tuyo, sino de la persona que lo hace con vos, de tu esposa en este caso, que lo vas a tener. Que en realidad la relación sexual es algo que netamente no es egoísta. Pero cuando vos lo haces Claro, para solo tu placer, ahí es egoísta. ¿Y qué es lo que suele pasar claro. cuando... Además que, Dale, sí, dale. sí, decime. No, dale, sí, termina la idea. Sino de que cuando yo lo hago fuera del matrimonio, simplemente busco mi placer
sin importar la otra persona, sin importar con quién lo hago esta noche y quién al día siguiente despierte en mi cama, ¿no? Pero cuando yo lo hago en el matrimonio, ya no busco simplemente mi placer, no busco simplemente mi bien, sino que también que la pareja con la que yo haga encuentre esa situación de gusto, de placer, y que todo esto sirva también para el segundo fin, que es aparte del placer, sino la reproducción, ¿no? Entonces, estos dos parámetros son equivocadísimos cuando lo haces fuera del matrimonio. Vos no querés embarazar a nadie y lo haces porque vos querés hacerlo y porque es tu propio gusto, ¿no? Claro, exacto. Lo que pasa es que es como dice Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Tenemos que ir al principio, ya tenemos que ir al principio. Y para empezar, en el Génesis, el Señor cuando creó al hombre, cuando creó el mundo, cuando creó cada día que el Señor avanzaba en su creación, Él terminaba el día y veía su obra, y dice la palabra, y vio que era bueno, y vio que era bueno, cada día, ¿no? Y creó las aguas, y vio que esto era bueno. Y cuando creó al hombre dijo, y era muy bueno. Todo lo que ha creado el Señor es bueno. Y sabemos que el Señor lo ha creado todo. Claro. Entonces, el placer como tal, el disfrute, el gozar, el disfrutar, el placer de la vida, el placer sexual, el placer de la comida, el placer de una conversación, el placer es creado por el Señor, fue creado por el Señor. Este deseo interno que yo tengo, este impulso sexual que viene, que está dentro de mí, también es creado por el Señor. Porque el Señor me creó a mí y todo lo que el Señor lo creó y era bueno. El problema está cuando el placer quiere ser servido más bien. Y yo termino mirando a la persona como un objeto para satisfacer mi placer, un objeto para satisfacer mi necesidad, un objeto para llenar mis vacíos y lo termino usando, ya no amando. El placer es hermoso, es querido, es buscado siempre y cuando esté al servicio del amor. El placer tiene que estar al servicio del amor. ¿Y cómo puede uno decir, bueno, pero no entiendo cómo es esta dinámica? Y porque vos estás en una relación con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge y buscas que esta persona disfrute también, que también sea un momento agradable para ella, que esta persona se sienta amada, no solo en el acto sexual, Claro. en la intimidad cotidiana. Vos buscas que esta otra persona se sienta amada, se sienta querida, se sienta feliz. ¿Por qué? Porque ¿qué es el amor verdadero? Es poner el bien del otro por encima del mío. Correcto. Es poner la felicidad del otro por encima de la mía. Entonces vos trabajás en pos de esto. Entonces el placer, el disfrute está al servicio del amor. Porque te amo, quiero que vos disfrutes, quiero que vos estés bien, quiero que vos seas feliz, quiero que vos seas santo. Entonces, bajo ese parámetro, por ejemplo, es que entendemos que la relación sexual es no todo lo placentero de una relación de pareja, sino un complemento, ¿no? Entonces, que a veces entendemos mal, ¿no? A veces, por eso es que los jóvenes hoy en día piensan que yo me pongo de cortejo, de pareja con alguien y tengo que tener relaciones porque si no mi pareja no está, mi relación de pareja no está completa y malentendemos que quemamos etapas, que quemamos situaciones en nuestra relación de pareja. 2 meses, un mes y ya estás teniendo relaciones y no has vivido tu relación en el verdadero sentido de la felicidad, de lo que decía, el placer de tener la compañía de alguien para que cuando ya llegue tu momento de la relación sexual en tu matrimonio sea un complemento. Para mí, por ejemplo, con mi esposa fue eso, ¿no? Mi esposa, el día de nuestra noche de boda fue como que sellar con Cristo lo que ya veníamos viviendo, la realidad de ya entregarnos desde el corazón, desde la mente y terminar de hacerlo entregando nuestro cuerpo el uno al otro, ¿no? Y en la intimidad, nosotros me acuerdo que con mi esposa, el día que era nuestra noche de boda, llegamos al hotel, nos sentamos en la mesa y dijimos, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor esté en este momento y hicimos una oración en ese momento. La oración de Jacob y Sara, creo que, donde no nos entregamos en carne, no nos entregamos por el placer, de Tobías, correcto, perdón, se me fue, no nos entregamos por el placer del cuerpo, sino que yo quiero tomar a mi hermana. O sea, esa unión nosotros queríamos desde un momento, pero pasa de que la gente olvida a Dios incluso en ese momento, ¿no? Y olvida todo, y piensa que la relación sexual es la base fundamental de tu relación de pareja cuando no lo es, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que también, fíjate de que
es lo que te decía, terminamos colocando en cajitas, ¿no? El Señor, como que hasta cierto punto hemos perdido la capacidad de contemplar la mano de Dios en lo ordinario y lo cotidiano de la vida. No te olvides que el sacramento, ¿qué es un sacramento? Un sacramento hace visible una gracia invisible. Entonces el sacramento nos da ese don, esa gracia. El sacramento del matrimonio hace que una gracia invisible se haga palpable. Y lo vivimos ¿cómo? En el acto sexual. Claro. Es en el acto sexual que nosotros vivimos esa gracia, esto que se hace carne, esa donación, esa entrega, ese ser uno que vivimos en nuestro noviazgo, en el compañerismo, en la unión, en el caminar juntos, y que hemos decidido poner delante del Señor para que de aquí en adelante caminemos juntos para la eternidad. Se hace carne, se hace palpable en un acto de entrega. Entonces, ¿qué sucede con las relaciones de parejas donde vivimos, donde tenemos relaciones anticipadamente? No estamos viviendo esto. Esto de ser una sola carne, no hay. Y uno dice, pero es que yo no necesito del matrimonio, porque yo igual estamos súper comprometidos y queremos estar juntos toda la vida, igual nos amamos. Sí, y puede ser que sí, hay matrimonios que han llegado a casarse, que han llegado a vivir juntos durante mucho tiempo, que vivían en su noviazgo relaciones anticipadas, pero te aseguro que no vivieron una relación plena, claro, en la plenitud en la que Dios lo pensó. ¿Por qué? Porque hasta inconscientemente, aunque la mayoría de las veces muy conscientemente, terminamos buscando este acto sexual para usar a la otra persona, a pesar de que genuinamente nosotros creamos y digamos que la amamos, y que puede que ser que sí, efectivamente amemos a esta persona. Pero en nuestra comodidad, en nuestro egoísmo, en nuestra tendencia a usar el otro, a ver al otro como objeto, lo terminamos usando. ¿Por qué? En la calentura del momento, empecé a sentir excitada, empecé a tener ganas, lo que vos querrás, y de repente quiero saciar este deseo. Quiero saciar, tengo una necesidad, ya que no es una necesidad así que si no la sacio me muero. Un paro cardíaco y me voy a morir. No. Apareció esta necesidad porque es un impulso sexual, apareció la necesidad y la quiero saciar, y la quiero satisfacer. No me está importando tu felicidad, no me está importando tu alegría, no me está importando nada de vos, simplemente saciar este impulso. Y obramos por impulsos, y no con la cabeza, no con el razonamiento, no con el amor. Entonces no es que el amor esté siendo servido, no, yo estoy usando a la otra persona. Y eso estamos hablando de personas, si querés, relaciones que vienen y te dicen, no, nosotros nos amamos muchísimo, entonces no vemos cuál es el problema. O sea, ¿qué diferencia hay entre yo que estoy casada y yo que estoy soltera y ellos que están casados? Igual nos amamos. Porque esa entrega, ese compromiso, que yo me paro delante de un sacerdote y al que me comprometo a estar, no lo hice y no lo he hecho. Y muchas parejas que te dicen, ¿para qué me voy a casar si es solo un pedazo de papel? No lo necesito. Claro que lo necesitas. El día de mañana esta persona, y no porque lo necesito, es una garantía, no es garantía de nada, porque pecadores y humanos somos todos. Claro. El tema está en que yo estuve dispuesta de pararme delante de la iglesia y asumir un compromiso. Y fui delante de todo y dije, me comprometo a estar con vos el resto de mi vida. Y hago carne ese compromiso cuando entrego todo lo que yo tengo, que es mi cuerpo, que es mi alma, que es mi ser, todo mi ser persona, no solo mi tiempo, no solo mi amor, no solo mis dones, todo lo que yo soy. Sí, es entonces, correcto. Una persona una persona que no vive ese compromiso el día de mañana se va a levantar y se va a mandar cambiar, porque ya no es placentero para mí. Sí, sí. Y eso último es lo que quería mencionarte, ¿no? De que no existe un compromiso real, ¿no? O sea, hoy puedo tener relaciones con vos, pero mañana puedo irme y desaparecer y no tengo algo que me ate a vos. En cambio, por ejemplo, yo no sé si lo sabes, yo supongo que sí, pero cuando yo me enteré, por ejemplo, de que el matrimonio realmente se consuma en la relación sexual de la noche de boda, no tanto en la misa o en la celebración, sino que la noche de la entrega de la noche nupcial, ese es el momento de que se consuma el matrimonio como tal. Para mí fue una sorpresa, porque yo no lo sabía, me enteré hace unos años y dije, wow, o sea, qué tan perfecto es Dios, qué tan perfecto son sus planes, ¿no?
Qué tan perfecto es que Él ha pensado cada cosa, cada detalle. Pero ahora la pregunta es, ¿todo esto lo sabemos nosotros que vamos caminando o aprendemos? Pero ¿cómo le decimos esto a aquellos que no lo viven así? Que para ellos Dios no hace parte de su vida diaria y que lo que decíamos al inicio, no sé, de que, ¿por qué me prohíben algo que a mí me gusta? Soy joven, puedo hacer lo que yo quiera, puedo tener cuantas yo quiera en mi cama por noche. ¿Cómo se lo planteas a ellos? Lo que pasa es que eh, hay muchas distorsiones en la sociedad respecto a la sexualidad. Y nosotros hemos fallado en transmitir el mensaje claro, nítido. Y una de las cosas que yo le diría a un joven es, primero que nada, la sexualidad no es un objeto que vos posees, no es un bien que vos vas a intercambiar. La sexualidad es tu persona, es la persona que vos sos. Es todo lo que vos hoy sos como persona, es parte de lo que es tu sexualidad. La sexualidad puede ser muy bien equiparada con tu propia personalidad. Entonces, no es un objeto que yo voy intercambiando, que yo voy como un bien que por dinero, digamos, ¿no? Que lo voy usando. Es lo que yo soy como persona. Cuando vos cambias un poco ahí el enfoque y te das cuenta que sos vos, Claro. que estamos hablando de que involucra todo lo que vos sos como persona, ahí el trato hasta te va a dar un poco de decir, pucha, me merezco algo mejor. Ahora, por ejemplo, esto que vos decís de que el matrimonio se consume en la noche de boda, en el acto sexual, es porque es un amor. ¿Cuál es el voto que hacemos, el pacto conyugal? Es un amor libre, total, fiel y fecundo, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos vivís el acto como tal, cuando vos vivís un amor verdadero que llega hasta este punto de donación, tenés todo esto. Un amor libre, un amor total, un amor fiel, un amor fecundo. Cuando vos le preguntás a un joven, a una mujer, vos te sentás y charlas con ella y le decís, bueno, ¿y vos crees que tenés un amor fiel, un amor total, un amor libre, un amor fecundo? Si vos lo planteás así, vamos a hacer un checklist, digamos, ¿no? Es un amor total, por esto, por esto, por esto, por esto, es un amor fiel, por esto, por esto, por esto. Nos vamos a dar cuenta de que vivimos realmente un amor, como decía San Juan Pablo II, un amor falso, un amor de uso, un amor que no es verdadero, un amor que es más usar que amar. Y los jóvenes hoy tienen mayores dificultades. ¿Por qué? Porque una de las primeras dificultades que tenemos hoy por hoy es no tener claro cuál es nuestra identidad. Claro. Como no sabemos quiénes somos, Sí. no sabemos de qué estamos hechos ni para qué estamos hechos. Cuando viene alguien Ni y te qué dice, queremos, no, ¿no? la sexualidad no es, claro, ni qué queremos, la sexualidad es un objeto y vos decís, ah, ya, digamos, ¿no? O sea, transar con tu sexualidad, digamos, ¿no? Intercambiarla, venderla, usarla. Como no tenemos claro nuestra identidad primera, que es ser hijo de Dios, no tenemos claro para qué el Señor colocó todo lo que colocó en su sitio o todos estos impulsos y para qué y cómo funciona y cuál es el fin. Entonces, como decía Jesús a los fariseos cuando le preguntaban respecto al divorcio, al principio no era así. Claro. Al principio este no era el plan original del Señor. Y nos hemos ido desviando cada vez más de ese plan original, viviendo una sexualidad totalmente alejada de Dios. Y ni siquiera va por un tema de es pecado o no es pecado, es preguntarnos, ¿para qué Dios creó esto? O sea, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Yo me recuerdo que con mi esposo hicimos un curso de Billings para ser instructores. Nos formábamos, todo, nosotros explicábamos el método y lo estudiamos, ¿no? Porque vimos una necesidad. Y en un momento dado nos explicaba y nos decía, no, que el flujo de la mujer funciona de esta forma, que alimenta a los espermatozoides, y gracias a eso los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días dentro de las cuevas cervicales. Y decía, no, obviamente todo esto desde un enfoque cristiano, ¿no? Decía claro. Nuestra profesora, nuestra instructora, decía, porque Dios lo hizo todo perfecto, que hasta en eso la mujer es el complemento, es la ayuda idónea para el varón. Yo dije, Dios mío, wow. Señor, ¿qué pensaste? Decía yo, ¿no? ¿Qué pensaste vos cuando dijiste que vas a hacer de la mujer una ayuda idónea?
O sea, hasta en Está en esto, ¿me eso. entendés? Hasta en Sí, esto de que la mujer produzca un tipo de flujo específico para el acto sexual, para que el varón, el espermatozoide sobreviva. ¡Wow! Dije yo, o sea, hasta en esto, digamos, o sea, pero ahí está el tema, no es tanto el, esto es pecado, esto está bien, esto está mal, como para que vivir bajo la ley sea lo claro. importante, no. ¿Cuál es el sentido que tiene la ley? Cuando Y es satanizamos todo. lo que les decía, exacto, Sí, ¿cuál es el sentido? ¿Qué quería el Señor? ¿Por qué el Señor lo creó así? ¿Por qué la bendición de Dios para Adán y Eva en el Génesis habla de dar fruto? Vayan, multiplíquense, sean fecundos. ¿Por qué esa bendición que hace el Señor particularmente habla del dar fruto? ¿Qué pensabas vos, Señor, de esto? ¿Qué querías? ¿Qué claro. buscabas? No es tanto es pecado, está bien, está mal, con esto paso, no paso, con esto me condeno, no me condeno, es ¿qué querías vos, Es como Señor, que con esto? jugamos al 3-6, ¿no? O sea, bueno, el 3-6 lo que decimos, pasar con 51 como en la universidad, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde es mi Claro, límite? ¿Qué puedo lograr? A mí, por ejemplo, me hacían preguntas, ¿no? Si yo estoy con mi novia y hasta dónde puedo tocar, hasta dónde es el límite. Es como que estamos acostumbrados a llegar a rozar el límite, a jugar bajo la cumbrera de si me caigo o no me fuego. caigo, ¿no? O sea, jugar con, literalmente con fuego. Es que sí, Y pasa, por ejemplo, a mí porque termina, sí, perdón, sí, pasa de que no, a mí decime. una vez me dijeron un chico con el que yo tenía una dirección con el que yo guiaba y él me decía, tengo estos impulsos sexuales, tengo esta necesidad sexual. Yo le digo, dale gracias a Dios por esa necesidad sexual y ese impulso sexual, porque te das cuenta que te hizo bien. O sea, otra cosa es que no tengas esos deseos, otra cosa es que no tengas esos impulsos. Ahí ya tenés un problema. Que los tengas no es el problema. El problema está en que los manejes mal. Yo le decía, ponerte a orar y decirle, Señor, gracias por esta sexualidad que me das. Gracias por este deseo que yo tengo hacia una mujer y que es correcto. Pero ayúdame a mantenerlo de la manera sana. Y a veces, y esto va a la pregunta que te quería hacer de, a veces pensamos que la castidad es, pero el sexo es pecado, no debo olerlo, ni verlo, ni escucharlo, ni nada, ni nada. ¿No? Lo que decíamos, lo satanizamos tanto que cuando llega el momento cuando ya sos casado y tenés hasta miedo, ¿no? Sí, Señor, lo que voy a hacer está bien o está mal, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay matrimonios que el día de hoy, por vivencia puritana de la sexualidad, de su sexualidad, son incapaces de alcanzar un orgasmo, son incapaces de tener relaciones sexuales, de tener intimidad, tienen enfermedades, tienen vaginismo, problemas de erección, o sea, problemas fisiológicos ya Claro. reales y palpables por distorsiones de nuestra sexualidad, por ver el sexo como algo malo. Entonces, por ejemplo, algo que conversabas ahorita que decías, el tema de la castidad, ¿hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque estamos buscando fíjate cómo no nos damos cuenta, estamos buscando el llegar a satisfacer lo más que podamos nuestro deseo, este gustito que tengo lo quiero llenar lo más que pueda sin pecar, Claro, sin pasarme de las rayas. Y terminas pensando que la castidad simplemente es llegar virgen al matrimonio claro. y allá al tacho tu pureza, Y digamos. sabes que yo empecé a vivir, bueno, no vivir, sino a entender la castidad en un mensaje más amplio, por así, cuando me casé. Porque ahora que soy libre de tener relaciones con mi esposa, yo tengo que aprender a esperar los días de su periodo o cuando ya tiene una enfermedad por alguna situación o tiene Correcto. algo que el doctor le dijo que no puede tener por ciertos análisis, que no sé qué, no sé cuánto. Y para mí, o sea, yo digo, ahora sí lo aprendí de verdad. Si antes lo vivía, tal vez con una idea de, como decíamos, no prefiero no verlo, no sé qué es cuánto, pero ahora que soy casado, digo, también vivís una castidad. Vivís Sí, una correcto. castidad desde otro ámbito y aprendés, creo yo, aprendés más, porque yo aprendí más, ¿no? Aprendí más estando casado de la castidad. Sí, porque la castidad es un don. La castidad no es abstinencia, la castidad es un Sí, don que sirve y trabaja para proteger, cuidar, custodiar, revelar el amor verdadero. La castidad es custodia del amor verdadero, porque solo un amor verdadero es aquel que está pensando en el bienestar del otro por encima del mío, por encima de mi placer, por encima de mi disfrute. Entonces,
claro, esto que vos decís es muy real, porque llegamos al matrimonio y de repente, en una situación particular, mi esposa tiene que realizarse unos exámenes, no podemos tener relaciones, estamos en un tiempo donde tenemos que abstenernos del acto sexual y por el bien de la salud, si querés en un tema puntual, algo médico, digamos, por el bien de la salud de mi cónyuge, yo voy a abstenerme. Estoy colocando su bienestar por encima de mi necesidad, de mi placer, de mis comodidades y de mis gustos. La castidad es custodio de ese amor verdadero, porque el día de mañana yo voy a frenar este impulso, lo voy a direccionar bien para que pueda servir al amor, para que pueda buscar al amor y no buscar alimentar mis deseos, saciar mis necesidades. Y esto es lo que te decía, por ejemplo, ¿por qué podemos decir que una persona realmente no está amando? A pesar de que dice, no, yo lo amo un montón, todo, porque en ese momento ya no pudo controlar el impulso suficiente para decir, busco tu bienestar. No, en ese momento yo no estaba pensando en tu bienestar, yo estaba pensando en saciar mi deseo, en saciar mi necesidad. Ser Y no egoísta. es ser egoísta. A ver, el impulso sexual, dice San Juan Pablo II de la Teología del Cuerpo, nos habla de este deseo, de este anhelo de unirnos al otro, de donarnos al otro, porque hemos sido creados como un don. Y este impulso sexual habla de nuestro anhelo de unirnos, pero no aquí a Juancito, a Pedrito, a todo el mundo, no, de unirnos con Dios, de ser uno con el Señor en la patria celestial. Y vamos buscando y vamos, adentro de nosotros tenemos este espíritu que anhela esa unión. Y vivimos esto un poco dentro del matrimonio, en la vivencia del matrimonio. Cuando yo busco a mi cónyuge, lo deseo, lo anhelo, lo deseo unirme a él, deseo ser uno con él, porque el ser humano fue creado para la donación, para la Claro. entrega. Correcto. Entonces, este impulso sexual habla de eso. No es malo, no es sucio, no es algo que tengo que reprimir, anular, castigar mi cuerpo porque tengo un impulso sexual. Es algo que tengo que reorientar para Claro. que este impulso que me lleva hacia a un lugar, me lleve hacia el lugar correcto y no me estrelle. Claro, por ejemplo, ahí entraría mucho. Yo tengo un episodio donde hablo de lo bueno de la masturbación, o sea que no tiene nada bueno en realidad, ¿no? Lo único que hace es hacerte más egoísta, hacerte más sucio en la mente, que ves el sexo de otra forma. Entonces, todo esto de la pornografía, por ejemplo, la pornografía y la masturbación han desvirtualizado o ha quitado la santidad a algo tan hermoso como la relación sexual, por ejemplo. Y, y cuando uno llega, digamos, a decir, oye, seguro la relación sexual con mi esposa va a ser como la pornografía, que dura 1 hora y media y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Entonces, ¿cómo nos ha arruinado algo tan sagrado como la relación sexual, ¿no? O sea, cuando en realidad no es... La relación sexual es algo tan íntimo, tan personal, que tenemos incluso en la cabeza de decir lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que voy a durar 1 hora y no sé qué y no sé cuánto y puedo hacer así. Y desvirtualizamos totalmente. Y esto que hablabas hace un momento también de cuando yo no puedo tener relación con mi esposa, vivo la castidad porque no me puedo estar masturbando, no puedo masturbarme, Claro. no puedo hacer este O me tipo de busco cosas otra. o me busco otra, ¿no? Entonces ahí ya estoy entrando a ser un egoísta. O sea, ¿cómo nos ha destruido, ¿no? La pornografía y la masturbación a una vida sexual sana, ¿no? No, y fíjate que al final uno dice, no tiene nada de malo. Hay matrimonios que viven el tema de la pornografía, ambos. Sí, sí, Esto, sí. esto, esto le da, y vos ves, obviamente uno sabe dónde leer las cosas, ¿no? Pero a la gente que no, los ves en posts en el Facebook que te aparecen, los ves en revistas, en titulares que te dicen cómo mantener qué sé yo, la La novedad, llama, la llama la viva. llama, cómo mantener la llama viva en la habitación, 6 tips de no sé cuánto, ¿no ves? Las nuevas posturas, o sea, todo, digamos, ¿no? Entonces terminás que matrimonios que aplican estas técnicas, estos juegos, estas novedades, porque tenés la necesidad, imagínate, tenés la necesidad de algo nuevo, digamos. Claro, o sea, O sea, algo nuevo, o sea, y no te das cuenta que estás más o menos pensando en, necesito que este celular tenga un accesorio más. Ya no me es suficiente. ¿Te acuerdas que antes era el teclado? De ahí algunas funciones eran touch, de ahí evolucionó al siguiente paso donde las pantallas eran touch, a veces esas pantallas durísimas, ¿no? Sí, pero necesitamos eso, nos volvimos consumistas.
Entonces necesitamos esa actualización. Y que Entonces, ¿qué estoy al haciendo? final también queda, por ejemplo, decir, como ya no hay nada nuevo en la relación sexual con esta persona, me busco a alguien nuevo. Claro, porque en realidad lo que buscas es actualizarte de la persona, es consumir a una persona, no Correcto. amar, en ningún momento amar. El tema de la pornografía, por ejemplo, en la masturbación, ¿por qué desvirtúa? Primero que nada, que es una desviación propia mía, ¿no? De mi egoísmo, de mis inclinaciones, de querer yo satisfacer, pero llega al punto donde yo busco más y más y más y más y más, porque dentro de nosotros tenemos un deseo, este deseo que te decía, ese impulso de lo eterno, de hay algo dentro de mí que grita. Claro, Creo que en Romanos que dice, la creación gime por el correcto. encuentro con el Señor, gime hasta encontrarse, y así vivimos nosotros. Y este constante buscar saciar ese deseo, por ejemplo, que muchos terminan acudiendo a la masturbación, a la pornografía, este deseo que yo tengo jamás lo voy a saciar en esta tierra, lo voy a saciar allá con el Señor. Claro. Entonces yo busco alimentarme y alimentar y obviamente nunca va a ser suficiente y siempre voy a querer más y más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no lo estoy llenando con lo que debo llenarlo. Y vos ves matrimonios hoy realmente destruidos porque el varón es incapaz de tener una intimidad con su esposa porque en su cabeza tiene una intimidad con la mujer de la tele, con la de la Claro. película, con la de la escena de allá que vio, digamos, y tu esposa está lejos de esa realidad. O porque vos de repente sos incapaz de mantener una relación lo suficientemente larga para buscar que la otra persona sea satisfecha. Si no, vos pensás en todo vos, en tu placer, en tu disfrute y Claro. allá la otra persona. ¿Qué estamos haciendo? Usando, nada más que usar. O sea, si vos lo, obviamente hay muchas particularidades, hay muchos temas por detrás, pero si vos lo querés resumir, ¿cuál es el mayor mal que hay? Es ver a la otra persona como un objeto, es usarla, no amarla. Y la sociedad en la que vivimos hoy, esta sociedad hedonista en la que vivimos hoy, nos invita a eso. El Sí, placer el por placer. encima de todo. El placer El por el disfrute placer. por encima. Exacto, disfrutar. Vos ves yo a veces digo, ¿no? ¿Qué lee la gente? ¿No? Yo veo que comparten posts o artículos entre comillas, digamos, ¿no? Hay cosas de, si ya no te da alegría, andate, digamos, ¿no? Pensá en vos primero, Este si ya humanismo. no... Ajá, y el egoísmo, esta concupiscencia, Sí, porque ¿qué es la concupiscencia? Es la tendencia que tenemos nosotros al egoísmo, vale, güey. a pensar en mí, al pecado, o sea, la concupiscencia es la tendencia que yo tengo a qué, a usar bienes, a usar personas, a usar Al mismo Dios todo lo que incluso, pueda. Es muchas servirle veces. del Señor, claro. Sí. Es que sí, fíjate que vos terminás aceptando la idea de si ya no te hace feliz, déjalo, cámbialo. Si ya no es lo que vos querías, porque uno puede cambiar, y te van dando argumentos que parecieran hasta válidos. Sí, No, es que yo ya no soy la persona que era antes, ya él no me da lo que yo necesito. Y vos decís, bueno, no estuvo aquí, no estamos casados para que yo sea feliz. Eso no significa, porque tenemos que decir, no vivimos en un mundo donde hay que decir que el pasto es verde. sí, Eso no significa automáticamente que yo pienso en la felicidad del otro y mi felicidad por ende es descartada y yo voy a vivir miserablemente toda mi vida. No, pero donde hay amor verdadero, yo pienso en el bien del otro sin preocuparme del mío porque el otro piensa en el mío. claro. El otro Y está somos pensando felices en y mi se siente, bienestar. y se ve y se Es nota. palpable, Sí, es palpable. Yo me acuerdo muy bien una vez, una de las planificaciones que yo hice, yo soy pésima para planificar, ya, pésima, mala como yo sola, ya. La cosa es que con mi esposo, no me acuerdo qué cosa queríamos hacer y yo quería darle la sorpresa y quería comprar una cosa, no sé qué. Al final quería llevarlo a cenar a un lugar que le gusta comer y yo no tengo los mismos gustos para comer que él, nada, así nada, ya. El pobre come sushi solo, digamos, ¿no? Así. Entonces yo había planificado todo y resulta que él por su lado estaba planificando igual llevarme a comer a otro lugar. Bueno, todo así no nos cruzamos, cada uno con su plan, cada uno con su idea. Fue una noche de pelear, no me acuerdo ya, que yo quería, porque cada uno tenía sus planes escondidos del otro, ¿no? Y queríamos sorprender, toda la cosa. claro. Y me acuerdo que ya obviamente ya mirando atrás, ya, bueno, nos calmamos al final, no, es que yo quería esto, no, es que yo estaba pensando esto, no, es que yo usé esa plata para comprarte tal cosa. Y vos decís, no, claro, el tema logístico del matrimonio, al final uno se enoja, ya.
Pero después nos reíamos, no, pues claro, él estaba pensando en darme algo que a mí me gusta. Yo estaba pensando en darle algo a él que le gusta. Entonces, a pesar de que todo salió mal, que Pasa mucho en nadie los consiguió lo que matrimonios, quería, pasa. sí, nadie consiguió lo que quería, te sentís amado. Sí, Te claro, sentís amado porque la otra persona está pensando en vos, claro, está atento a vos y vos estás también atento. O sea, hay una comunión de esto. ¿Ya? La vivencia de la intimidad sexual es una vivencia que se construye en el día a día. Por eso es que decimos la sexualidad no es algo aparte, no es un área aparte de tu vida que vos tenés que tratar allá solo en el dormitorio. No, eso se construye porque la sexualidad es parte de la persona que somos. Es un paquete completo. claro, Entonces vos tenés un matrimonio que construye una intimidad física a partir de una intimidad afectiva en las conversaciones, en el detalle, en el estar atento, en construir una intimidad donde el matrimonio esté, donde la pareja esté conversando, donde esté charlando. ¿Por qué? Porque es todo lo que es la persona. claro. La sexualidad vivida desde el usar al otro es una sexualidad egoísta que me deja en la soledad, que me termina dejando en qué? Porque en algún momento yo ya saqué todo lo que necesitaba de esta persona, ya no te necesito, te descarto. El día de mañana mi necesidad va a ser otra o la misma, pero con mayor intensidad, y voy así sacando, terminando en qué? En nada, porque ese vacío que yo estoy buscando saciar de personas nunca lo voy a llenar, Pues sí. jamás, Solo Dios, ¿no? solo Necesitamos llenar Dios. con Dios. Gaby, yo me quedo picadísimo. Llevamos 45 minutos. No lo puedo Ya te creer. digo, Y, dame 2 horas para o hablar sea, y yo hablo yo dos de horas. verdad te prometo que para mí habían pasado 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos, Sí. Gaby. Yo creo que el Señor tiene, tiene un plan perfecto con estos temas. Y yo sé que vos lo tocas muy bien. Todos estos temas que gracias al Señor te ha dado la oportunidad de estudiarlos, de aprenderlos y volverte a animar a que la gente te siga y comparta todo lo que vas a hacer, porque yo estoy seguro que vas a lanzar este proyecto que tanto tenés en el corazón sobre la sexualidad, sobre la Ah, sí. maternidad y demás, pero Gaby, muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Tanto el anterior episodio como este te has dado la oportunidad, el tiempo para que la gente escuche algo que usualmente no se escucha mucho dentro del ámbito católico, dentro del ámbito cristiano. Y era muy bueno hablar de este tema, sobre todo con una persona que entiende mucho para hablar de la sexualidad, ¿no, Gaby? Muchas gracias a vos y a tu esposo también, a Julio. Le mandamos un abrazo nuevamente. Y no sé si querés decir algo antes de despedirnos. Muchísimas gracias por invitarme. Yo sé que hablo un montón. Sin duda hay muchos puntos que podríamos haber tocado, pero como Sí, dices, a veces el tiempo es limitado. Respecto a este tema, por ejemplo, puntual de la sexualidad, ¿qué me gustaría decir? Para mí la teología del cuerpo fue una bocanada de aire, ya fue un cambio radical, ni siquiera en el aspecto sexual solamente, sino en cómo me veía a mí misma como hija de Dios, como mujer, como persona, cómo me miraba yo misma. Entonces, yo los invito de verdad a que si tienen eh, ese deseo, ese anhelo, esa constante pregunta de, ay, ¿para qué me creó el Señor? ¿Qué hago con esta vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero? Busquen formarse, busquen aprender, busquen conocer más de la teología del cuerpo, que no es una doctrina aparte de la iglesia, es lo que sí, la iglesia nos enseña, es lo que está en la palabra, es lo que la iglesia en su magisterio nos viene enseñando durante años, que se ha ido desvirtuando porque nosotros nos hemos ido desvirtuando del plan original de Dios. Pero una sexualidad bien vivida, una vocación bien vivida, un llamado bien vivido, un ser persona, un tener claro el quién soy yo, una identidad clara en el Señor, sabiéndome hija de Dios, hijo de Dios, eso nos va a permitir vivir nuestra vocación, caminar esta vida, pasar por este mundo de una forma que es realmente agradable al Señor, porque estoy cada vez más cercana a aquel que el Señor pensó que yo fuese, cada vez más cercana a aquel plan original de Dios. amén. Gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo y esperamos noticias pronto, pronto, de verdad. Que el Señor te siga guiando, te siga acompañando y que te dé siempre esa luz en tu vida de conocimiento, ¿no? Que acompaña tu día a Amén. día también, ¿no? Te mandamos un abrazo, gracias, Gaby, y a todos ustedes que nos han
escuchando. Gracias por habernos acompañado este día también en este episodio. Dios quiera que pronto tengamos de vuelta a Gabriela con Julio, esta vez si es que se puede, para poder hacer un episodio sobre matrimonio también, ¿no? Y poder conversar un poco más. Ahí también mi esposa puede venir y ya conversamos los cuatro. Así que gracias a todos que nos están escuchando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe y estemos siempre bendecidos por Él. Hasta una próxima oportunidad, la siguiente semana. Bendiciones. Pase bien. Come follow me, my child. So I pick up my tent and I